minutos ya pasaron de las 8 de la mañana, lo contábamos hoy temprano porque la Comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados bonaerense que preside Juan de Jesús emitió ayer entonces el dictamen favorable al proyecto de endeudamiento del gobernador Axel Kicillof. Se prevé que se debata hoy. Vamos a hablar con Facundo Cotet, que es periodista de Infobae y también está en 135. ¿Qué tal? Buen día, Facundo. Acá Robertina y Clara te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, gracias por atendernos. No, bueno, en principio contarnos qué es lo que pasó ayer y qué significa este proyecto de endeudamiento. Bien, bueno, ayer lo que pasó ahí, bien lo decían, se reunió la Comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de financiamiento, le dicen en el Ejecutivo, que en realidad es una ley con distintos artículos para autorizar al gobierno de la provincia a tomar deuda en distintos aspectos, deuda internacional, vamos a decir, que es deuda nominada en dólares en el mercado internacional. Y lo que pasó fue que se obtuvo un dictamen favorable, un despacho de mayoría a ese proyecto, que ya lo había tenido también el presupuesto, la ley de presupuesto de la provincia de Buenos Aires y la ley fiscal impositiva, que ya tenían dictamen de mayoría para ser tratados en el recinto, digamos, para ser debatidos en la sesión del día de hoy, pero bueno, faltaba el tema del endeudamiento, que para eso se requieren 2/3 de los votos en el recinto, digamos, no así en el dictamen de comisión, que se hace solo con mayoría. Uh-huh. ¿De quién necesita? Sí. ¿De quién necesita los votos para ese 2/3? Para los 2/3, el gobierno necesita los votos no solo de los que suele tener, digamos, que son los llamados libertarios dialoguistas, que es un sector de diputados y senadores que en 2023 entraron por la lista de La Libertad Avanza, pero antes de asumir ya armaron sus propios espacios, y que en realidad eso tiene que ver con lo que había hecho La Libertad Avanza en 2023 para poder competir en la provincia de Buenos Aires, que fueron a buscar distintos partidos más pequeños como La Estructura. Bueno, de eso se armó toda una lista, entraron por la lista de La Libertad Avanza, pero tenían, digamos, representación propia de estos sectores, son partidos provinciales, necesitan de eso, de los llamados libertarios blue, o como le dicen en la legislatura, que tienen algunas terminales ahí más cercanas al masismo y demás, pero también necesitan de otros sectores de los 2/3, que ahí donde se mira es al radicalismo, que está dividido en la provincia de Buenos Aires en la legislatura, a la coalición cívica y al PRO. En principio estarían acompañando el proyecto de presupuesto y de ley fiscal, están los votos, que es mayoría simple, y el tema del endeudamiento, en principio estarían acompañando el PRO, la UCR y la coalición cívica, aunque ellos presentaron un dictamen de minoría al pedido de endeudamiento, también de presupuesto y de ley fiscal, pero bueno, en principio estarían acompañando en la sesión de hoy, que yo no soy tan expectante con que se convierta en ley hoy. Hoy está convocado la comisión, está convocado a sesionar diputados a las 2 de la tarde y el Senado a las 7 de la tarde. ¿Por qué no tengo tanta expectativa? Porque primero ya pasó esto el año pasado, de que se avanzó con un dictamen, estaba todo listo para llevar los 3 proyectos al recinto a votarse, y un rato antes empezaron como otras negociaciones que se activan. Siempre cuando es esta instancia, ¿viste? Se activan negociaciones por cualquier tema, y como es un número muy fino para conseguir, medio como que se suben y se bajan los votos. Bueno, el año pasado pasó un poco eso, y este año lo que sucede, y en principio hace creer que el PRO, la coalición cívica y el radicalismo estaría acompañando, es que hay un compromiso en principio del Ejecutivo de ampliar el directorio del Banco Provincia de la provincia de Buenos Aires. Esto es como otra negociación que se da en paralelo al endeudamiento, y que era una de las demandas que tenía la oposición de renovar los lugares en el directorio del Banco Provincia. Así que el gobierno crearía una ley que se va a votar hoy en diputados, aparentemente también, que lo que hace es ampliar el directorio del Banco Provincia, que actualmente es de 8 integrantes, y pasaría
a 12 integrantes para que haya lugar y representación para todos los sectores. ¿Qué se vota primero? La llave. En principio se va a votar en diputados el presupuesto y la ley fiscal. Y el endeudamiento, siempre y cuando esté todo más o menos dado. Después la idea era que se votara en el Senado también a partir de las 7 de la tarde. El Senado igualmente va a sesionar porque va a aprobar lo que es el pliego de la nueva ministra de Educación, en realidad se llama titular de Dirección de Cultura y Educación, que Silioni ha presentado su renuncia. Bueno, asumiría, se votaría ese pliego en el Senado, pero para hacer el tema que te estaba contando recién, el tema de el directorio del Banco Provincia, bueno, eso tiene que crearse una ley, y después la idea que había en la Cámara de Diputados era que en el Senado se demore una semana más la votación. Puede que no, puede que, porque esto es un proceso para la construcción de los pliegos de los directorios del Banco Provincia, que hay que presentar libre antecedentes, tema de declaraciones juradas y demás. Esto es un procedimiento ahí medio burocrático, y al ser 12 que tienen que hacer, porque actualmente hay 4 directores del Banco Provincia que tienen el mandato prorrogado, que muy probablemente no sigan, y 4 que se vencen en enero, bueno, aprovecharon a renovar todos. Y además hay que acordar los nombres de esos lugares también. Claro. Que eso es una negociación interna entre las fuerzas, tanto dentro del peronismo, que tiene sus diferencias, que ya todos conocemos, también si la UCR pone de un lugar o del otro, lo mismo el PRO, si actualmente la representación que tiene el PRO en el directorio del Banco Provincia es la misma que tenía cuando asumió el director puntual del Banco Provincia por el PRO. Es como que son terminales que van cambiando. Pero bueno, en principio es eso. Y lo que es importante y lo que quiere Kicillof en realidad es el endeudamiento, ¿no? Que es lo que le permitiría transitar un poco el año que viene, e incluso este año terminar de, que también eso es lo que quieren los intendentes y los municipios, tener dinero fresco, digamos, para el pago de salarios y el aguinaldo de fin de año. ¿Que eso sería la aceptación del Fondo de Inversión Municipal? Eso sería para la cuestión de los salarios, digamos, de la provincia de Buenos Aires, los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, con letras del Tesoro, que es una de las autorizaciones que está dentro del proyecto que se votará en el día de hoy. Hay distintos pedidos de endeudamiento, hay uno de letras del Tesoro por hasta 250 millones de dólares, bueno, 2 más que son los más grandes, que son de 1.990 millones de dólares y otro de 1.045 millones de dólares, y ahí sí está el tema de el Fondo de Fortalecimiento Municipal, que es lo que quieren los intendentes. Digamos, ¿Y qué implicaría esto para la provincia, este endeudamiento? Hay, en realidad, en los fundamentos del proyecto, lo que se plantea en los 2 grandes pedidos de endeudamiento, que es para rolovear, se le dice, digamos, para pagar la deuda y atender cuestiones, vencimientos de deuda que tiene la provincia este año y un poco el año que viene y un poco el 2027. ¿Qué pasa? Cuando Kicillof llega en 2019 se encuentra con vencimientos de deuda que había tomado María Eugenia Vidal, bastante encima a la gestión. Bueno, después viene la pandemia y toda esa historia que ya conocemos, y el gobernador y el ministro de Economía, Pablo López, logran, digamos, hacer un acuerdo macro con casi todos los acreedores de deuda de la provincia de Buenos Aires. Le quedan ahí algunos medios, creo que ahora no recuerdo, pero creo que eran un 2%, sí, más o menos, un poco más capaz, un 10%, que queda medio afuera de ese acuerdo, que después medio se intentó litigar, eso quedó medio stand-by, pero bueno, nada. La provincia logró, digamos, reperfilar la deuda, pero bueno, ese reperfilamiento de deuda en algún momento hay que pagarlo, claro. Y un poco el pedido de deuda, que los grandes pedidos de deuda tienen que ver con eso, digamos, con el pago de los vencimientos de deuda, y también para infraestructura y demás, entendiendo el recorte de fondos desde el 2023 que están padeciendo en realidad las provincias,
en el marco del ajuste fiscal del gobierno nacional, digamos, que se ha cortado la transferencia de recursos discrecionales, se le dice, pero bueno, son los llamados ATN del gobierno nacional hacia las provincias. La provincia de Buenos Aires recibía bastante durante el gobierno de Alberto Fernández y también, bueno, incluso cuando Macri era presidente y Vidal la gobernadora y antes también. Bueno, eso medio que se cortó y Kicillof necesita recursos para por lo menos transitar los 2 años que le quedan o año y pico que le quedan de mandato al frente de la provincia. Entonces, bueno, tiene que ver en parte con eso, principalmente. Y después el fondo para los municipios, que esa es otra discusión también que estuvo atada a toda esta negociación y el dictamen que salió ayer. Hubo muchas negociaciones, pero ¿cómo estuvo el vínculo dentro del peronismo? Porque venía teniendo, y también venían teniendo debates durante todo este año, que ya parece el año pasado, sobre todo con el desdoblamiento de elecciones. Dentro del peronismo hubo tironeos en la legislatura. ¿Cómo se posicionaron para este debate de presupuesto y endeudamiento? Sí, ahí lo que se planteó en su momento, bueno, dicen que en las últimas horas, medio que Cristina dio la orden de que se acompañe el tema de, digamos, los legisladores de la Cámpora y del kirchnerismo y demás, que se acompañe el tema del endeudamiento. El presupuesto y la ley fiscal, de eso no había mayor problema y se iba a acompañar, que se acompañe eso. Sí hubo algunos pedidos puntuales, públicamente la única que hizo alguna referencia dentro del peronismo sobre el proyecto de Kicillof y el paquete económico que mandó fue la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, que ella en su momento, cuando fue la presentación del presupuesto, dijo, bueno, esperaba ver números o cuánto monto íbamos a recibir los municipios, todavía no vimos nada de eso. Después, cuando ella hace un acto en su distrito y presenta su plan bianual de gestión y qué sé yo, ahí también hace un reclamo por una obra y fondos puntuales para la cuenca de un arroyo que pasa por Quilmes y por distintos municipios del conurbano, que es el San Francisco Las Piedras, y ahí no hay fondos asignados en el presupuesto a esa obra, porque bueno, en realidad es una obra que se toma por afuera del presupuesto porque tiene que ver con fondos internacionales y créditos internacionales que se toman, pero bueno, no está dentro del presupuesto. Ahí Mayra Mendoza también hace un pedido dentro del reclamo ese, y fue más o menos lo único hacia afuera porque puertas adentro te decían otras cosas algunos intendentes, o incluso legisladores por ahí más cercanos a Cristina y demás. Fue la única Mayra la que dijo que, bueno, necesitamos más fondos en el marco del presupuesto. Eso generó algunas tensiones esperables dentro de el peronismo, dentro de, digamos, algunas respuestas de los sectores y de los legisladores que responden a Kicillof, del Movimiento Derecho al Futuro, e incluso hubo como un operativo, si se quiere, un despegue de Máximo Kirchner a los pedidos de Mayra Mendoza, aclarando que Máximo era parte del oficialismo y del gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque desde el municipio de Quilmes se dejó correr como que Mayra había tomado una posición de oposición responsable, digamos. Eso hizo un poco de ruido puertas adentro, pero bueno, las tensiones siempre estuvieron ahí latentes. Sí, es cierto que en el dictamen de ayer están las firmas de todos los integrantes de la comisión, que hay representantes de todos los sectores, digamos, de los intendentes, de la Cámpora, del Frente Renovador y del sector de Axel. Y bueno, eso está garantizado, digamos, en esas firmas, y se espera que hoy no haya, dentro del espacio, no haya mayores cortocircuitos. Pero bueno, esto es todo medio, no te digo minuto a minuto, pero ya te digo, ya la vivimos el año pasado. Así que hay que ver qué pasa, y tampoco, yo ayer hablaba con gente del entorno de Kicillof y demás, y tampoco es que están tan expectantes ellos con que hoy se vaya a aprobar todo y se convierta en ley. Bien. O sea, lo que podemos decir es que el presupuesto y la ley impositiva en diputados, que es lo que primero se vota, salen. Endeudamiento a confirmar, y en el Senado, ¿qué se votaría? Además del pliego de Terigi. Están
yo no sé si salen, es muy categórico. Yo le diría están en condiciones de ser votados. Ok. Eso en principio está en condiciones de ser votado. En el Senado, si se aprueba el proyecto de presupuesto y de ley fiscal en diputados, es probable que se pase al Senado, pero para el tema del endeudamiento, bueno, ahí también tienen que ver la construcción de los votos, porque también se necesita 2/3, tanto en diputados como en el Senado, y en el Senado el peronismo necesita de 10, es un bloque de 21 actualmente, y necesita 10 más por fuera del peronismo para llegar a los 2/3. Claro. Y esto es siempre y cuando estén, digamos, los 2/3 de los presentes para habilitar el tratamiento. Puede haber algunas ausencias llamativas, que suele suceder eso, que lo que hace es como una técnica legislativa que baja el número de los presentes del total, entonces se requiere de menos legisladores para llegar a esos 2/3, y si el peronismo se muestra junto, digamos, bueno, ahí necesitaría un poquito menos de ayuda para llegar a los 2/3. En principio, bueno, se espera, está en condiciones de ser tratado el proyecto de presupuesto, de ley fiscal y el endeudamiento, todo eso en la Cámara de Diputados. Si se logra la votación, es probable que pase al Senado. Hay que ver a ver qué quiere el Ejecutivo también, porque en el año pasado pasó lo mismo, digamos, estaba en condiciones de ser votado el presupuesto y la ley fiscal, y no el endeudamiento, y bueno, y la posición de Kicillof era o salen las 3 leyes o no sale ninguna, no terminó saliendo ninguna, así que bueno, ahora, porque también medio que al gobierno le servía un poco tener prorrogado este año el presupuesto y sobre todo la ley fiscal, porque mantenía las escalas anteriores, así que bueno, este año ya igual ha cambiado el escenario macroeconómico y demás, así que con lo cual debería de tener su presupuesto y su ley fiscal y el endeudamiento sobre todo. En principio, presupuesto y ley fiscal eso está ok. Hay que ver si Kicillof quiere que salga por lo menos eso, y el endeudamiento, que está en condiciones de ser bajado al recinto, como se le dice, el proyecto, y ser votado, si se avanza o no. En diputados supongo que va a salir el endeudamiento, habrá que ver en el Senado por todo lo que te comentaba antes del Banco Provincia, digamos que eso va a llevar tiempo, y además porque también siempre se dilatan estas cuestiones y siempre aparecen algunas negociaciones ahí medio que uno no esperaba y hace que otra vez se demore todo, así que veremos cómo. Bueno, quedamos a la expectativa entonces. Bueno, te agradecemos mucho por tu tiempo, un saludo grande. Espero haber sido claro. No, clarísimo. Abrazo. Chau. Ahí pasaba Facundo Cotet, periodista de Infobae, que nos contaba un poco cómo está la rosca ahí entonces, después de que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados haya emitido entonces el dictamen favorable para el proyecto de endeudamiento del gobernador. Se debate hoy en diputados, ya nos lo contaba perfectamente él. Sí. Y también hay sesión en senadores. Veremos, mucha rosca, la verdad. Va a ser un día que todo lo que digamos, hasta que no termine el día, no sabremos qué va a hacer y qué no. Además sale y él, no. Bueno, no, tampoco bueno, tanto. tampoco tan así. Tampoco tan así. Hay que ver. Las negociaciones de último minuto son tremendas. Y leía por ahí la negociación que tuvieron del directorio del Banco Provincia. Decía, por ahí leí en Twitter. Sí. Más casta no se consigue que un legislador, para aprobar una ley que el gobernador necesita, negocie un puestito en el directorio del Banco Provincia. Con lo que cobran los bancarios. 12. Escúchame, el salario inicial de un bancario es 1.900.000 pesos. Y bueno. Imagínate cuánto cobra un integrante del directorio del Banco Provincia. No, y te hubieras hecho bancaria, Robert. La verdad que me arrepiento cada día. Lo hubieras pensado antes. Me arrepiento cada día. Bueno, hay personas del otro lado, atención. Bien.